Ajonjolí de todos los moles. Por cierto, hay que saludar a toda la banda de YouTube que nos está viendo en estos momentos y también a quienes nos ven a través de diversas plataformas en las redes sociales. Muchas gracias. Están conectados, muy activos, muy participativos. Aprendemos mucho. En estos chats cada vez se manifiestan más personas. Claro, de pronto entra por ahí alguien a decir, ¡ay, estos son los paleros de López! No, y otras críticas que son auténticas, o sea, todas son legítimas, además las recibimos con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar en este chat. Por cierto, aquí una de quienes nos miran en este momento nos dice hace unos instantes, por favor infórmenlo de la tesis del presidente, no fue una copia como están queriendo. Claro que esa fue la intención de seguramente... Reforma o algún otro solicitante de estos al Instituto Nacional de Transparencia para ver, transparentar el tema de la tesis y el título del presidente, ¿no? Para ver si por ahí lo podían agarrar. O sea, no es que sea un servicio a la nación. Exactamente. ¿No? Y los del INAI, que están muy molestos, ¿no? En esta sesión determinan que se transparente la tesis, producto de una petición de un ciudadano. No quisieron decir quién. Pero pues la respuesta de López Obrador es de mucha firmeza, dice casi se las firmo la tesis, léanla, revísenla. Se las cuento. Tiene que ver precisamente con mi pensamiento, o sea, para que entiendan quién soy, qué me determina, cuáles son mis causas. Entre otras, pues ahí en su tesis plantea la diferencia entre liberales y conservadores y precisamente pues esta vocación de tratar de salvar la nación que tenía el propio Benito Juárez, ¿no? Quien es el artífice de esta separación de la Iglesia y del Estado. Entonces no hay nada que esconder. Lo que pasa es que algunos quieren decir que López Obrador pues, es un ignorante. Ese es uno de los discursos, ¿no? Que ya lo sabemos. Ay, es que ese señor no sabe nada. Sabe de historia como pocos. Quizá como pocos historiadores, yo me atrevo a decir, ¿eh? O sea, es un hombre que realmente conoce... A ver, se da un quien vive para hablarlo en términos llanos con cualquier historiador. Lorenzo Meyer, por ejemplo, que es un gran historiador. Se da un quien vive López Obrador. Debe ser muy interesante ver una conversación entre ellos, ¿no? Dos, efectivamente. Bueno, no, nada más para decir que la conferencia de matutina del día de hoy nos echó por lo menos 3 clases de historia. La privatización del sector eléctrico, la historia de la revolución, de los valores de la revolución, cómo se fueron deteriorando con el paso del tiempo adentro del PRI, por supuesto el papel del PAN y esta historia que también ya en otras ocasiones nos ha contado. Y el tema de la separación de la Iglesia y el Estado a través, y es muy interesante porque el presidente también establece paralelismos que son vigentes siempre, ¿no? ¿A través de qué se hace esta separación? A través de quitarle la propiedad de los latifundios a la Iglesia, como, bueno, toda la estrategia la contó hoy el presidente. No tenemos tanto tiempo, ojalá pueda ver la conferencia matutina completa, pero si no, aquí le va lo fundamental de la explicación sobre la tesis que tanto les preocupa a los conservadores. ¿Saben qué hicieron los del INAI antes de irse? Que antes de su última sesión pidieron, así es, autorizaron, pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. Ojalá y la lean los conservadores. Fíjense que yo terminé la escuela en el 76 y me fui de pasante a Tabasco, de director del Instituto Nacional Indigenista. Entré en el 77 y estuve del 77 a 82 de director del Instituto Nacional Indigenista, trabajando para los indígenas chontales. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Y la tesis se llama Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Y sí es un aporte, considero importante, porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, más que nada del clero. ¿Cuál fue la estrategia central?
es que los grandes latifundios del clero los ponen al mercado y le despiertan el apetito a los propietarios particulares, por interés más que por convicción. Esos propietarios particulares, de ser conservadores, se vuelven liberales. Y de esa manera el movimiento tiene ya una base de apoyo. Oye, y a esta explicación le añadió parte de lo que vivió allí en Tabasco cuando lo nombran oficial mayor y que duró 24 horas o menos, ¿no? Y ahí descubre también su vocación. Es muy interesante ver la biografía porque ¿qué implica ser oficial mayor? A ver, brincos dieran muchos políticos por ser oficiales mayores de cualquier dependencia, porque son los que manejan el dinero, son los que manejan el recurso, los que deciden a quién pagarle y a quién no. Entonces, se le presenta esta oportunidad que sería para muchos políticos, para la mayoría de los políticos, una oportunidad de oro para enriquecerse. Y él dice, no es lo mío. Ahí pregunta, a ver, ¿quién le sabe a esto? No es lo mío, yo renuncio, mi vocación es con la gente, con el pueblo. Y sí marca una diferencia, porque si algo debemos de reconocer en López Obrador es que nunca ha tenido la intención de hacerse rico. A diferencia de los expresidentes, de los secretarios, de los exgobernadores, o sea, tenemos ejemplos, tenemos una colección de ejemplos. La lista es larguísima de cuántos han llegado a los cargos simplemente a saquear. Sí. No es el caso de López Obrador. No, y una trayectoria muy larga de coherencia entre dichos, hechos, discursos y acciones políticas y de gobierno ahora. Mucha coherencia, donde no vimos tanta coherencia. En el discurso prodemócrata del ex consejero presidente Lorenzo Córdoba, que además sigue sosteniendo ese discurso y lo que ahora ya anunció desde el día de ayer, que es que se va a Latinos. Por ahí tenemos el tuit, ¿no? Donde lo anuncia el día de ayer. Hoy me reincorporo a mis actividades académicas en la UNAM y también arranco mis colaboraciones semanales en Latinos. Ahí les comparto mi videocolumna de esta semana en la que hago un balance del INE México en estos 9 años. No, bueno, y además, o sea, en el fondo le da la razón al presidente López Obrador. Siempre dijo López Obrador, Lorenzo Córdoba, Murayama, Claudio X González son de la misma agrupación, siempre los colocó en el mismo costal y en efecto, o sea, le da la razón. Con esta decisión lo que hace Lorenzo Córdoba es ponerse de pechito, o sea, no guardó ni las formas ni los tiempos, o sea, de inmediato, ¿no? Dijo, chamba es chamba y Latinos es Latinos. Sí, como Felipe Calderón con Iberdrola, ¿no? O sea, Lorenzo Córdoba se había venido quitando la máscara así como de a poquito, y ya ayer fue así como... Sí, no, ya, fuera máscaras, y el presidente ironiza con esto, dice, ¿por qué no se fue con Claudio X González a ser presidente honorario de Mexicanos contra la Corrupción? Bueno, al final del día, insistimos, se le da la razón a López Obrador. Vamos a escuchar. El que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar, esta desfachatez, que se va a la UNAM, pobre UNAM, ¿no? Pero luego irse de comentarista con Loret de Mola, imagínense cuánta gente engañada defendiéndolos, porque el INE no se toca, supuestamente ellos, ¿no? Independientes, árbitros, con Loret. O sea, es una involución, pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar? El INE. No, es esto. Es una decadencia. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque esto es un acto de deshonestidad, como se le vea. Oye, se supone que en 2 años Lorenzo Córdoba no puede acceder a una postulación, ¿no? Por la vía democrática, o sea, no puede tratar de ser candidato, así lo determina la propia ley, pero qué malagradecidos son los conservadores, ¿no? O sea, tanto que trabajó por ellos,
tanto que hizo para que le den una colaboración semanal en Latinos. Para eso le alcanzó a Lorenzo Córdoba. Tanto piquete de ombligo, llevarse muy bien con Alito, tanto ayudarle para que los estatutos del PRI se modificaran de tal manera que pues, quedara más tiempo este señor. O sea, tanto trabajó por la oposición. Tiene su bastión ahí en la UNAM, ¿no? Que es otro. Y esa plaza no se toca, la de la UNAM, ¿verdad? Sí, tiene estas dos, ¿no? Esta caja de resonancia que es Latinus del conservadurismo, claramente. Y por otro lado, la UNAM, que ese es otro espacio donde se está dando un debate. Bueno, pues el presidente habla específicamente de una involución y sin embargo en este contexto y sin ningún miedo al ridículo, pues vamos a ver esta videocolumna que anunciaba, su primera videocolumna de Latinos. Lorenzo Córdoba sigue defendiendo que todo se trata de, es decir, la embestida en contra del Plan B, se trata de una defensa de la democracia porque lo que se quiere es destazar al INE. Y esto en un doloroso contraste con ya las primeras intervenciones, declaraciones públicas de la nueva consejera presidenta, Guadalupe Tadei, en donde sí habla de la necesidad, cosa que nunca jamás ha hablado Lorenzo Córdoba, de la necesidad de revisar los dineros del INE, cómo se están gastando y si se tienen que reducir. Y por otro lado, ya ayer hizo una primera declaración donde establece claramente que ella sí se va a bajar el salario. Se trata de una reforma que si tuvo el propósito de destazar, como se ha dicho, el instituto, lo hace con creces. Por eso son importantísimas las victorias judiciales que hasta ahora se han conseguido, pues si bien son preliminares, han permitido que esa reforma tan nociva no se continúe aplicando hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si la misma viola o no la Constitución. Hay muchas propuestas de los consejeros y consejeras sobre cómo ver la parte presupuestal de este instituto. Ayer en el Consejo decíamos que había una propuesta de una consejera de reeducarnos presupuestalmente. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es justamente esa parte. Bueno, pues el INE sí se toca, sí se puede hacer un esfuerzo. Lorenzo Córdoba tiene otros datos, lo mismo Ciro Murayama. Siempre dijeron que el mundo de Caramelo era intocable y que además, como trabajaban con mucha presión, merecían ese sueldo por encima de lo que marca la Constitución. Sí, nada más, ojalá nos puedan recuperar el audio de ayer de Guadalupe Tadei en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, donde habla de este tema. Sería muy importante recuperarlo porque además dice por qué. Y habla específicamente pues de que hay que apegarse a la ley, que es lo que nunca hicieron los consejeros que se ampararon para no dejar de ganar esas millonadas de dinero que ganaban. Pero bueno, mientras lo conseguimos, vamos con lo que sigue. Así se estrenó Lorenzo Córdoba, que tampoco Latinos es tanto, ¿eh? Ya está muy quemado ese medio. Hay que reconocer que están quemadísimos los de Latinos. Puras fake news, viralizan cosas que no tienen sentido, un golpeteo ya obsesivo en contra de López Obrador. El presidente también habló de lo que sucede en Estados Unidos. Donald Trump pues está a punto de terminar en el banquillo de los acusados. Ayer le tomaron las huellas, fue arrestado por unos momentos. 34 cargos le están tratando de fincar. ¿Y qué dice López Obrador? Que sea el pueblo el que resuelva. A mí en su momento me descarrilaron o lo intentaron con el desafuero para que no apareciera en la boleta en 2006. No estoy de acuerdo con esas prácticas, pero aquí hay otro asunto, que es lo que tiene que ver con acusaciones serias en contra de Donald Trump. O sea, a López Obrador no lo acusaban de haber sobornado a una actriz porno para comprar su silencio, y en el caso de Trump, pues es eso y otras cosas. Son 34 cargos que sumados, pues no le alcanzaría la vida para una condena a Donald Trump, pero él ya también está utilizando esto, ¿no? Dice, no, hombre, para martirizar. Estados Unidos está en las ruinas, ¿no? Y me quieren descarrilar. De cualquier manera, el presidente plantea esto, que es una postura democrática, independientemente del color, de las banderías partidistas, de las tendencias. Donald Trump es de ultraderecha, pero también ha defendido López Obrador a Pedro Castillo, el presidente de Perú, al que le hicieron un golpe de Estado y le metieron a prisión, diciendo cómo es posible, si fue electo en las urnas, que le hagan esto. Entonces, al final, el hilo conductor es
que la gente decida, ¿no? Que la gente decida. Vamos a escuchar. Refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí. Y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú. Lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo. Que sea el pueblo el que decida, pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio, bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. No sé si haya cometido delito, no me corresponde. Me llama la atención que los tengan. Ahí está el presidente. Ahí está el presidente con el tema de Donald Trump. Hasta dijo, porque le encanta provocar también, ¿no? Se dijo, les voy a dar una nota, y se lanzó a hablar de todo este tema. Nos dicen que ya tenemos justo el pedacito de la entrevista de ayer de Guadalupe Tadei con los periodistas. Vamos a escuchar. Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos. ¿Para ganar menos que el presidente de la República? Por supuesto, hay que acatar la ley, Álvaro. A ver, la ley ya establece eso para cualquier funcionario. Nosotros estamos entrando en un momento en donde esa ley ya existe. ¿Por qué habría de invisibilizarla? Ya existe, hay que acatarla. Hay que hacer lo que la ley nos manda, nos dicta. Y si esa es una regla dentro de las leyes que se generan a partir de la austeridad republicana, pues hay que acatarla. Nos toca estar en este tiempo, y en este tiempo eso es lo que hay que hacer. Eso significa que usted va a ganar menos de lo que cobraba hasta el día de ayer Lorenzo Córdoba. Por supuesto.